En este video, crearemos la cuenta regresiva de Fall Guys. Descargar archivos de Fall Guys. Para empezar, nos dirigimos al enlace que está en la descripción de este video y descargamos el archivo. Es totalmente gratis, aunque si quieres dejar una donación está bien. Podemos abrir ese archivo y copiar todo su contenido a la raíz de nuestro proyecto. Si no puedes hacerlo, descomprime el archivo y copia la carpeta Components a tu proyecto. Después nos dirigimos al editor de Godot. Podremos ver que dentro de la carpeta Components se encuentra la carpeta del usuario que hizo este componente. Y dentro de esta carpeta está una carpeta con nuestro componente listo para ser creado. En la carpeta Assets, podremos encontrar el tipo de letra que usa Fall Guys. Y también encontraremos los efectos de sonido. Finalmente, en la carpeta de documentación, podemos guardar información adicional sobre nuestro proyecto. Crear nodo label en Godot. Abrimos la siguiente escena y notaremos que solo tenemos un nodo de tipo control. Este nodo debe ocupar todo el tamaño de la pantalla. Si no ocupa todo el tamaño, damos clic en este icono y después seleccionamos Full Rect. Y podremos ver que el nodo ocupa todo el espacio. Ahora nos dirigimos a nuestro nodo y le agregamos un nodo hijo. Escribimos label en el buscador y agregamos ese nodo. Seleccionamos el nodo label que acabamos de agregar y también lo expandimos completamente. Usaremos este nodo para mostrar los números de la cuenta regresiva. Así que podemos escribir un número en la propiedad de texto. Nuestro número aparecerá arriba a la izquierda. Para centrar el número damos clic en horizontal y seleccionamos Enter. También lo centraremos en vertical, así que damos clic en la sección vertical y seleccionamos Enter. Centrar pivote en Godot. Un pivote es un punto de apoyo, que podemos usar para apoyarnos mientras hacemos un movimiento, por ejemplo una rotación. El pivote de nuestro nodo label se encuentra en esta cruz de color naranja. Si nos dirigimos a la sección de Layout y a la sección Transform, podremos ajustar el pivote en la propiedad Pivot Offset. Pero antes de hacerlo, probaremos cómo funciona. Si modificamos la opción de rotación, podrás notar que gira apoyándose en la parte izquierda de arriba. Pero como nuestros números van a girar desde el centro, necesitamos ajustar el pivote a la mitad del tamaño total de la pantalla. Así que copiamos los tamaños de la propiedad Size y los pegamos en la propiedad Pivot Offset. Después dividimos los tamaños entre 2. Para hacerlo, agregamos el símbolo de división y el número 2 y finalmente, presionamos Enter. Ahora nuestro pivote está centrado, y podemos ver que la cruz naranja aparece en el centro. Si rotamos nuestro nodo, podremos ver que gira desde el centro. Recuerda dejar la rotación en 0, para evitar problemas. Cambiar tamaño y color de la letra, del nodo label. Ahora cambiaremos la fuente tipográfica y sus colores. Nos dirigimos a la sección Theme, Overrides, y seleccionamos la propiedad Fonts. Damos clic en el icono de la flecha, y seleccionamos Quick Load. Se nos abrirá la siguiente ventana, así que seleccionamos nuestra fuente tipográfica, y damos clic en Open. Ahora cambiaremos el tamaño de la letra. Para hacerlo, nos dirigimos a la propiedad Font Size, y la activamos. Después cambiamos el tamaño por 160 y presionamos Enter. Finalmente, agregaremos un borde a nuestro número. Para hacerlo, nos dirigimos a la propiedad Colors y activamos la propiedad Font Outline.
Después escogemos el color del borde, en este caso será de color rojo. Como podrás notar, el borde no aparece, porque el tamaño del borde es 0. Para cambiar el tamaño, nos dirigimos a la sección Constants y activamos la opción Outline Size. Después le agregaremos un tamaño, en este caso agregamos 25. Y ya tenemos nuestro número listo para ser animado. Crear animaciones con el nodo Animation Player. Seleccionamos nuestro nodo principal y le agregamos un nodo hijo. Escribimos Animation Player en el buscador y agregamos ese nodo a nuestra escena. Como puedes ver, ahora nos aparece la siguiente ventana para agregar animaciones a nuestros nodos. Para crear nuestra animación, damos clic en el botón que dice Animation y seleccionamos New. Llamaremos Countdown a nuestra animación y presionamos OK. Si agregamos más animaciones, podremos verlas en esta parte. Por defecto la animación dura 1 segundo, y como puedes ver esta línea azul, solo nos permite mover hasta el número 1. Podemos cambiar la duración de nuestra animación en esta parte. Si cambiamos el número 1 por el número 2, podremos ver que la línea azul ahora nos permite avanzar más. Pero en este caso, dejaremos la animación en 1 segundo de duración. Agregar fotogramas al nodo Animation Player. Ahora tenemos que mover la línea de tiempo hasta el 0. Después seleccionamos nuestro nodo Label y nos dirigimos a la propiedad de escala. Cambiamos ambos tamaños a 0 y después presionamos Enter. Después presionamos este icono, que parece una llave. Y se nos abrirá la siguiente ventana, así que damos clic en Create. Haremos lo mismo con la propiedad de rotación. Nos aseguramos de que está en 0 y damos clic en el icono de la llave. Se nos abrirá la misma ventana de antes, así que damos clic en Create. Ahora podemos ver que se guardaron las propiedades actuales en nuestra ventana de animación. Y también podemos ver que nos aparece la opción Reset en nuestras animaciones. Como puedes notar, nuestro texto no aparece, porque cambiamos la escala a 0. Para hacer que nuestro número aparezca, nos dirigimos a la línea de tiempo y nos posicionamos en el segundo 0.5. Después nos dirigimos a nuestro nodo Label y cambiamos el tamaño de la propiedad de escala. En este caso agregamos el número 1 en ambos valores y presionamos Enter. Después agregaremos el fotograma, dando clic en el icono de la llave. También debemos dar clic en el icono del fotograma de la rotación, con el número 0. Y en nuestra ventana de animación, veremos los dos fotogramas. Ahora arrastramos la línea del tiempo, hasta llegar al número 1. Después cambiaremos la rotación del nodo Label. En este caso agregamos el número 270 y presionamos Enter. Y después agregamos el fotograma. También cambiaremos la escala de ambas propiedades a 0. Y posteriormente, agregamos el fotograma. Ahora podremos ver los dos fotogramas en nuestra ventana de animación. Y si presionamos Play, podremos ver que nuestra animación se ve de la siguiente forma. Ya tenemos lista nuestra animación, ahora solo nos falta cambiar el número y hacer que se reproduzca en bucle. Pero esto lo haremos en el próximo video, para que no sea muy pesado. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.